Bueno, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Estamos ya como nada en nuestra semana 4. Únicamente queda de clase la próxima semana y luego ya estamos ante un primer parcial. Bueno, el tiempo se ha ido, como ya lo mencioné, muy rápido y espero que en estas clases que hemos visto hayan servido de mucho para cada uno de ustedes en cuanto a refrescar ya los conocimientos adquiridos y para los que no, pues para adquirir ese nuevo conocimiento que es menester para cada uno de nosotros como profesionales del derecho, que debemos ir actualizados día tras día. Para esta semana necesitamos o vamos a apoyarnos del Código Procesal Penal y de la Ley del Régimen Penitenciario. Entonces, por favor, necesito que ya las tengan a la mano y para el próximo fin de semana vamos a trabajar con el Pacto de San José y el Código Procesal Penal, Constitución Política de la República también. Creo que están preparando exámenes, no estoy muy segura, pero pues sí, tienen que estudiar para poder tener éxito en sus notas. Bueno, pues entonces, como ya les había indicado, para hoy tenemos el régimen del sistema penitenciario. Objetivo de la clase. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Bueno, pues realizar un pequeño repaso sobre la fase final del debate, es decir, sobre la sentencia y poder comprender la correcta aplicación de la ley del régimen penitenciario. Porque es necesario de que primero hagamos una retrospectiva sobre esa fase final del debate, sobre la sentencia. ¿Por qué? Porque una vez que una persona ha sido condenada, no recibe su condena y se va a su casa, o su condena y se va libre. No, una vez que ha sido condenado a guardar prisión, va a ser recluido en algún centro penitenciario. Entonces, la consecuencia de que una persona vaya a guardar prisión, de que esté en la cárcel, es porque hubo una sentencia. Bueno, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Porque algunos otros, dependiendo la situación procesal, van a estar porque están dentro de un proceso penal, pero guardando prisión preventiva. En este caso, hablamos específicamente de la sentencia. Para eso necesito que vayamos a leer lo que establece el artículo 384 del Código Procesal Penal. ¿Qué nos indica ahí? 384. Nos habla de la... en toda esta sección tercera nos habla de una deliberación. Luego una reapertura del debate, una sana crítica razonada, que esas son el de valoración de la prueba, nuestro sistema de valoración de la prueba, y luego nos vamos ya a una orden de deliberación y sentencia. ¿Qué nos menciona de la deliberación? Inmediatamente después de clausurado el debate, los jueces que hayan intervenido en él pasarán a deliberar en sesión a la cual solo podrá asistir el secretario. ¿Por qué únicamente el secretario? Porque él es el que va a redactar algunos o servirá de ayuda para algunas situaciones en que sea requerido por el tribunal. Bueno, que una vez que se ha finalizado cada una de las etapas del proceso, que no hay nueva prueba que ofrecer, el tribunal va a pasar a deliberar en sesión secreta. No indica aquí que va a haber prensa, que va a haber público o que lo van a hacer en frente de los sujetos procesales. Es en secreto que van a deliberar. Veamos entonces, el pronunciamiento de la sentencia. ¿Qué tiene que ver esto específicamente? ¿Qué llama la atención? Vemos en el artículo 390. La sentencia se pronunciará siempre ¿en qué? ¿Cuál es el requisito básico para poder pronunciar una sentencia? En nombre del pueblo de la República de Guatemala. Para los que ya han tenido la oportunidad de presenciar un debate desde su inicio hasta el final, este es un acto muy solemne. De hecho, cada una de las audiencias son muy protocolarias.
se debe llenar una serie de pasos desde que entra el tribunal, desde que los miembros del tribunal ingresan a la sala de audiencias. Algunas veces está el oficial que indica, por favor, el tribunal, pues, hace su entrada a la sala. Entonces todos nos ponemos de pie. Pero cuando nadie indica eso, un maestro de ceremonias, por así decirlo, sabemos de que debemos ponernos de pie por respeto a la alta investidura de los jueces o del juez. No en todas las salas se hace lo mismo, pero porque cada juez tiene su propio criterio. Yo lo que hago cuando me toca acudir a algún departamento, alguna judicatura fuera de aquí de la ciudad capital, antes de que o la jueza pregunto, disculpe, no sé cuál es la modalidad aquí, nos tenemos que poner de pie cuando entre el juez o no. No es necesario, aquí no es necesario. Bueno, pero se siente muy incómodo porque aquí en Guatemala, al menos en el departamento de Guatemala, cada vez que ingresa uno o los 3 jueces, así sea una audiencia de primera instancia, las partes procesales nos ponemos de pie. Y si ellos portan esa investidura, la ley les exige que al pronunciar sentencia, la misma sea siempre en nombre del pueblo de la República de Guatemala. ¿Por qué? Porque es precisamente este pueblo a exigir justicia, el que quiere ver de qué forma se está resarciendo el daño o se está de una forma compensando ese dolor que sufrió o esa afectación que sufrió la víctima o bien las víctimas colaterales, la familia. Es requisito. Si no se invoca esta situación al inicio de la sentencia, la misma no tiene valor. Se están variando las formas del proceso y nadie puede variar ya el procedimiento que está siendo establecido en ley. Esto lo encontramos en el artículo 3 del Código Procesal Penal. Habla de la imperatividad. Los tribunales y los sujetos procesales no podrán variar las formas del proceso ni la de sus diligencias o incidencias. Nadie. Ni los tribunales ni los sujetos procesales podemos variar. Entonces, que el tribunal entre y diga, miren, a todos los sujetos procesales, pues les queremos mencionar esto para ponernos de acuerdo, ya que ha sido una jornada muy extensa de trabajo, ya todos nos queremos ir. Entonces, solo vamos a leer, vamos a pronunciar la sentencia así rapidito. Bueno, está bien. Decimos todos los sujetos procesales. Bueno, señor fulano de tal, usted fue 50 años de prisión por el delito de asesinato. Cometido en agravio de X, Y y Z. Y por tal razón deberá ingresar a un centro carcelario designado para el efecto, para el cumplimiento de condena. Bueno, nos vemos en 10 días, que hoy tal fecha, que se les va a entregar ya copia de toda la sentencia. Feliz tarde. Pegan con el martillo que tienen ese ahí en su escritorio y todos nos vamos. ¿Tiene validez? No, porque está variando esa forma del proceso. El artículo 390 es en ese sentido, no indica, si usted quiere, no es facultativo. Si los jueces desean o así lo consideran pertinente, van a pronunciar cada sentencia en nombre del pueblo de la República de Guatemala. No, debe de iniciar todo pronunciamiento de sentencia en nombre de nuestra República de Guatemala. Bueno, esto lo encontramos en el 390. Vamos al artículo 391. Hay 2 clases de sentencia. Únicamente van a haber clases de sentencia. Condenatoria y absolutoria. ¿Por qué? Porque un proceso penal lo que va a tratar de demostrar es establecer esa verdad histórica de cómo ocurrieron los hechos. Vuelvo al artículo 5 del Código Procesal Penal. Esas fases de todo el proceso hasta la sentencia. Pero si llevado a cabo cada una de estas fases del proceso y recabado los medios de prueba,
estos, a criterio del tribunal, no son suficientes para destruir esa presunción de inocencia de la cual gozamos todos los habitantes de la República de Guatemala. Todos. Si no se logró destruir esa presunción de inocencia, entonces, por más que el tribunal o que los querellantes adhesivos estén exigiendo una sentencia condenatoria, no se va a poder. ¿Por qué? Porque recordemos, bueno, todo esto es un hilo y todo es como una cadena. Recordemos que nuestro sistema penal es eminentemente acusatorio, ya no es inquisitivo. El inquisitivo, bueno, pues no le importaba si había o no pruebas, sencillamente se decía que él había sido y punto. En este caso no. En el sistema acusatorio se debe demostrar todo, todo lo que se nos atribuye o lo que se nos imputa. Estoy diciendo imputar con I, no con otra letra, ¿verdad? Entonces, lo único que se presume, lo único que va a aplicar o en lo que cabe la presunción es nuestra inocencia. Es lo único. Todo lo demás se demuestra. Yo no tengo que demostrarle al tribunal que soy inocente. No, en todo caso, que sea el Ministerio Público el que demuestre que soy culpable o que no soy inocente, pero que lo demuestre, que me destruya esa mi presunción que yo tengo. No, yo no fui. Ah, bueno, pues yo le voy a demostrar que usted sí fue porque yo tengo pruebas suficientes. Pero si no tiene las suficientes, entonces al tribunal no le queda más que imponer una sentencia absolutoria. Hace poco, hace unos minutos antes de conectarme en la clase, estaba leyendo que se me perdió la publicación, ya no pude copiarla. eh, Uno de esos filósofos de los de tiempos atrás, que indicaba que no podría condenarse a un inocente. Y entonces que por eso era preferible ver un culpable libre que un inocente preso. ¿A qué se refería esto? Yo incluso cuando un tribunal colegiado, es decir, habían 3 jueces, una de ellas, la presidenta, lo mencionó. No me gustó mucho que ella lo dijera. Dije, ¿cómo va a dejar libre? Porque era una persona que estaba siendo procesada por el delito de asesinato. Yo decía, ¿cómo lo va a dejar libre? Pero sí, ahora que ya analizo con la cabeza más fría, dije, no habían las pruebas suficientes. Y ella tuvo toda la razón al invocar a esta persona, a este estudioso del derecho, que indicaba que más vale un culpable libre que un inocente preso. Aquí es donde surgen estas sentencias absolutorias. No hay suficientes pruebas. ¿Por qué? Porque si desde el principio, recordemos las fases del proceso penal. Bueno, la etapa preparatoria van a recabar todos los medios de prueba. Luego en la etapa intermedia ya la fiscalía va a hacer su requerimiento específico en contra de la persona que quedó ligada al proceso. Pero ¿por qué no pidió un sobreseimiento si no tenía los medios de prueba suficientes? Bueno, porque el fiscal consideró de que en debate iba a convencer al tribunal que con estas poquitas pruebas lo iba a condenar. Resulta que el tribunal pues no se convenció, no fue tan fácil de convencer. Entonces, aquí es donde ya surge esta sentencia absolutoria. ¿Qué sucede? La persona siempre me ha causado un poco de conflicto emocional este tipo de sentencias. ¿Por qué? Porque ¿qué le devuelve a esa persona ese tiempo que estuvo guardando prisión? Recordemos que hay delitos que no gozan de medida sustitutiva, entonces que es inevitable que la persona esté presa. Bueno, y un proceso penal no dura poco, aunque tenemos plazos establecidos. Bueno, pues la ley le permite a los jueces como excusarse en cuanto al no respeto de esos plazos. Recordemos que hay muchos procesos. La carga judicial o fiscal es muy grande, entonces no se puede respetar esos plazos o llevarse un proceso dentro de los tiempos establecidos. Que se lleve 3 años. Que esa persona haya estado, por ejemplo, 3 años guardando prisión y que después de estos 3 años el tribunal le diga, señor, su presunción de inocencia no ha sido destruida. Por lo tanto, se dicta una sentencia absolutoria y se ordena su inmediata libertad.
¿Qué pasó con los 3 años que esta persona estuvo guardando? Donde fue golpeada, donde fue afectada toda su integridad. Y si es inocente, y si al final realmente resultaba ser inocente, ¿qué pasa con esa persona? Bueno, pero es un tema que vamos a ver, o que si ustedes pueden ya entrar a analizar cómo podría evitarse este tipo de situaciones en los centros carcelarios. Pero, ¿qué pasa si no? Si no lo absuelven y le imponen una sentencia condenatoria. Vamos al artículo 392. Condena. La sentencia condenatoria fijará las penas. Ni habla de medidas de seguridad, pero en este caso hablemos de una pena. Entonces, ante un proceso penal, uno como abogado defensor, pues yo siempre lo he dicho en son de broma, pero es muy cierto. O solo somos campeones o subcampeones. Una de dos. Como fiscal, o va a ser campeón o subcampeón. Porque no hay más. O gana o pierde. ¿Qué pasa si quedamos como defensa y le imponen la sentencia condenatoria? Entonces, el tribunal va a fijar ya la pena que debe. Y para eso es necesario que nos vayamos hasta el artículo 492 del Código Procesal Penal. Vamos al 492. ¿Qué hay aquí? 492. Bueno, encontramos el libro quinto, título primero, ejecución penal. Dentro de las clases, como las clases normales, casi nunca daba tiempo de abarcar todo el Código Procesal Penal, entonces nos quedábamos cortos, pero hoy en esta clase, pues yo aprovecho para hacer un pequeño estudio de este libro. 492, Código Procesal Penal. No recae sobre el defensor el deber de vigilar la ejecución de la pena. Tan solo deberá asesorar al condenado cuando él lo requiera e intervenir en los incidentes planteados durante la ejecución de la pena. Bueno, una vez terminada la sentencia condenatoria, en este caso, el trabajo del abogado defensor termina. Ya no es obligación del defensor velando, bueno, cuándo va a ejecutar la pena, dónde va a ser, cuánto tiempo va a estar guardando prisión y estar pendiente del cómputo de esa. Cada día que va pasando, el abogado defensor no tiene la obligación de estar pendiente de esta situación, a menos que el acusado, el condenado, ya estamos él ya ha sido condenado, así se lo requiera. A menos que, porque es una etapa distinta. Y eso deben ustedes dejarlo bien claro a las personas que vayan a requerir sus servicios. Ustedes dirán si cobran por audiencia o si cobran por etapa procesal. Pero, por ejemplo, en un delito de los de la ley contra la delincuencia organizada. Bueno, por la primera declaración, bueno, yo le cobro 100,000 quetzales. Únicamente por la primera declaración. La primera etapa. Bueno, y luego la etapa preparatoria. Si usted quiere que yo intervenga en la etapa preparatoria, bueno, pues es más largo el proceso y le cobro 1,000 quetzales. Etapa preparatoria. Vamos al debate. Bueno, en el debate son 200,000 quetzales. O sea, va usted a cobrar por cada etapa o bien por cada audiencia, como mejor le parezca. Pero una cosa yo sí les pido a ustedes como futuros profesionales del derecho, no maten la profesión. Ser penalista o estar sentado en una audiencia de este tipo no es fácil, es bien complejo. Se van uno a diferentes monstruos, no van a cobrar 2,500 por cada audiencia, pues son libres ustedes de cobrar lo que quieran. Pero no matemos la profesión, dignifiquemos nuestra profesión. Porque hay médicos que cobran hasta 5,000 quetzales por consulta. ¿Por qué no entonces un abogado? Si sabemos y damos la garantía de que estamos haciendo un buen trabajo. Y ustedes, estoy segura, van a hacer un buen trabajo. ¿Por qué? Porque están recibiendo sus clases virtuales, están poniendo atención y están leyendo ahorita lo que establece el artículo 492. Hay situaciones en las que el condenado le exige al abogado y le habla de una forma abusiva y le pierde el respeto. Si el condenado es él, el abogado es uno, entonces uno debe darse su lugar y que le diga, licenciado, disculpe, o licenciada, usted pendiente del cómputo de mi pena.
disculpe, pero eso ya no me corresponde. ¿Quiere que le lleve su control de la pena? ¿Quiere que le vea por toda esta etapa? Bueno, pues ya terminamos y ya no es tan engorroso el trámite. Bueno, solo por llevarle ese control le cobro 25,000 quetzales. ¿Los paga ahorita o no? Cuando los tenga me llama, por favor. No es obligación del abogado. Eso es lo que yo quiero que a ustedes les quede bien claro. Una vez que haya sido condenado, a menos que la persona, que el condenado lo requiera, ustedes van a tener intervención en hacerlo, ¿verdad? O si queremos hacerlo. 493. Ejecutoriedad. Las condenas penales no serán ejecutadas antes de que se encuentren firmes. Cuando el condenado deba cumplir pena privativa de libertad, el juez de ejecución remitirá ejecutoria del fallo al establecimiento en donde deba cumplirse la prisión para que se proceda según corresponda. Aquí nos está diciendo que el juez de ejecución remitirá la ejecutoria del fallo. ¿Qué es la ejecutoria del fallo? Es ese documento donde dice a cuánto fue condenado, por qué fue condenado. Es como un resumen de la sentencia. Pero es el juez de ejecución. Él sí tiene esa obligación. Nosotros no. Pero, ¿qué significa que las condenas penales no serán ejecutadas antes de que se encuentren firmes? Bueno, una vez que una persona ha sido condenada, tiene 10 días para poder hacer valer sus inconformidades y plantear un recurso específico. Es el que cabe ante una sentencia condenatoria. Es la apelación especial. Esto lo encontramos en el artículo 415. Pongamos de que ya está firme la sentencia, porque entrar a hablar de este proceso pues sería muy largo. Me encantaría explicárselos o platicar con ustedes sobre esto, pero será su profesor de procesal penal quien lo haga. Bueno, digamos que ya su recuperación especial no le dieron trámite, no prosperó, decimos nosotros, entonces ya queda firme la condena. Entonces, hasta este momento, el juez de ejecución va a remitir el fallo al establecimiento donde él esté guardando prisión. El cómputo definitivo, esto lo encontramos en el artículo 494. El juez de ejecución revisará el cómputo practicado en la sentencia con abono de la prisión sufrida desde la detención y determinará con exactitud la fecha en que finaliza la condena. Ven aquí que la ley le indica al juez que él es quien debe hacerlo, no el abogado defensor, no el fiscal, nadie más, ni siquiera la familia, ni siquiera es el propio reo quien va a llevar su control, sino el juez de ejecución va a determinar con exactitud la fecha en que finaliza la condena. 496, procesal penal. Libertad anticipada. El incidente de libertad condicional y otros beneficios podrá ser promovido por el condenado, por el defensor o de oficio, en cuyo caso el juez emplazará a la dirección de presidio para que remita, que prevea, la ley penal. Esta es una libertad anticipada. ¿En qué casos aplica la libertad anticipada? Estamos hablando ya de situaciones un poco más complejas en cuanto a esta situación. Libertad condicional. El incidente de libertad condicional. Vemos que esto se va a tramitar por la vía de los incidentes o ley del organismo judicial de libertad condicional. ¿Qué es libertad condicional? Esto lo van a encontrar ustedes en el artículo 78 del Código Penal. Entonces, a este 496 pueden ponerle libertad condicional, ver artículo 78 del Código Penal. Un poco desordenado, porque estamos régimen penitenciario, Código Procesal Penal, y dentro del Procesal Penal, el penal. Pero bueno, así están nuestras leyes y son, pues para mí, muy lindas. Artículo 500 del Procesal Penal. Si el condenado no paga la pena de multa que le hubiera sido impuesta, trabará embargo sobre los bienes suficientes que alcancen a cubrirla.
La multa se transformará en prisión ordenándose la detención del condenado y por auto se decidirá la forma de conversión regulándose el tiempo entre 1 y 25 quetzales por día. 1 y 25 quetzales. Mínimo 1 más 25. El Código Procesal Penal nos da este rango. Pero, ¿qué pasa con lo que establece el artículo 55 del Código Penal? Vamos a ver qué dice el Código. Vámonos al artículo 55. Conversión. Aquí nos habla de la conversión. Los penados con multa que no la hicieran efectiva en el término legal o que no cumplieran con efectuar las amortizaciones para su debido pago o fueren insolventes cumplirán su condena con privación de libertad, regulándose el tiempo según la naturaleza del hecho y las condiciones personales del penado, ¿entre qué monto menciona aquí? Entre 5 y 100 quetzales. O sea, el Código Penal nos da, el Código Procesal nos da otro rango sobre un mismo hecho, sobre un mismo punto. Aquí encontramos otra antinomia jurídica. Ustedes, por favor, yo les puse aquí, realizar un análisis entre los artículos 55 del Código Penal y artículo 500 del Código Procesal Penal. Indicar si existe alguna antinomia jurídica. ¿Cómo se denomina el principio a aplicar en el presente? Bueno, eso es para que ustedes puedan ejercitarse en sus momentos libres. Vamos ya entonces de lleno. Habiendo hecho este repaso sobre qué tipos de sentencia pueden haber, quién es el obligado a llevar el control del cómputo de la pena y qué papel, por así decirlo, juega el abogado defensor dentro de esta etapa, ya entramos de lleno al decreto 33/2006 del Congreso de la República, Ley del Régimen Penitenciario. Bueno, vamos al segundo considerando. Ustedes, por favor, le dan lectura a toda la ley. Yo no puedo hacerlo aquí. Solo nos quedan 15 minutos de clase. Segundo considerando, que son fines del sistema penitenciario. ¿Cuáles son los fines entonces del sistema penitenciario? Aquí los encontramos. La readaptación y la reeducación de las personas reclusas, así como cumplir con las normas mínimas para la custodia y tratamiento de las mismas. Bueno, el sistema penitenciario, readaptación social y reeducación de las personas. Subrayenlo, por favor. Artículo 2, sistema penitenciario. El sistema penitenciario debe tender a la readaptación social y a la reeducación de las personas privadas de libertad y cumplir con las normas que le asignan la Constitución de la República, convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Vemos aquí que también este artículo busca o menciona esa readaptación social. Recordemos nuestra primera clase cuando hablamos de política criminal. O sea, si se le va encontrando la lógica al programa, de verdad es muy apasionante esta clase. Al menos a mí me gusta muchísimo. Política criminal hablaba de cómo una política criminal, preventiva. Bueno, pero si no, una política criminal reactiva. Y aún así, cuando ya se ha puesto en marcha todo esto, que no funcionó al principio, busca la readaptación social de las personas, reinsertarlas a la sociedad una vez que hayan cumplido su pena, ya como personas útiles, dando cumplimiento con esto al mandato de la Constitución de la República. Bueno, hay más cosas en la ley que son muy, muy importantes. Por ejemplo, yo les pido que vean el artículo 5 de esta ley que habla sobre la legalidad. Bueno, encontramos el principio de legalidad en el Código Procesal Penal, en la Constitución Política de la República. Aquí vemos también otro principio de legalidad. Es el mismo, pero enfocado en un punto distinto, ya en un punto eminentemente administrativo. Leen ustedes el artículo 6, 7, 8. Luego, en el artículo 16, me llamó mucho la atención que habla sobre el régimen alimenticio. Antes de pasar al 70, quiero hablar del 16. Las personas reclusas tienen derecho a un régimen alimenticio suficiente y en condiciones higiénicas.
queda prohibido adicionar en cualquier forma o suministrar en los alimentos sustancias que alteren o disminuyan sus capacidades físicas y psíquicas. Yo siempre lo menciono y digo, Dios nos libre de caer presos. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestro sistema está un poco complejo, un poco no del todo limpio, y cualquier persona en algún momento podemos guardar prisión. Gracias a Dios no me ha pasado y espero que a ninguno de ustedes, pero si les ha pasado, ustedes mejor que nadie, o quien ya ha sufrido esto en carne propia, se darán cuenta que el régimen alimenticio que brinda el sistema penitenciario no es el mejor. No es de 5 estrellas, 4, 3, 2, ni siquiera de 1 estrella. Y habla aquí de que queda prohibido adicionar en cualquier forma o suministrar en los alimentos sustancias que alteren o disminuyan psíquicas y físicas. Cuando yo he tenido la oportunidad de defender a alguna persona, siempre hago visita carcelaria. No visita carcelaria. Y he tenido la oportunidad de defender hombres y mujeres. Y lamentablemente en zona 18, la queja de la comida es la misma. Toda lleva demasiado yodo. Toda comida. Hombres y mujeres, porque las mujeres, la persona que defendí, mujer, también me decía, mire, yo no como de aquí, espero que me manden mi encomienda, porque toda la comida con yodo, especialmente los frijoles. Dice que los frijoles van hasta morados del yodo, tanto yodo. ¿Por qué? ¿Por qué le aplican yodo a la comida? ¿Qué buscan con eso? Bueno, inhibir el apetito sexual de las personas. Al menos eso es lo que argumentan para justificar esta acción. Pero están quebrantando el artículo 70. Claro que sí. El 16, perdón. Claro que sí. Porque indica aquí que está prohibido que disminuyan sus capacidades físicas o psíquicas. Bueno, pues ese apetito sexual es una capacidad física. Sin embargo, el sistema penitenciario va buscando que las personas inhibir este deseo en cada una de la población que se encuentra en el reclusorio. Bueno, pueden ustedes hacer ese análisis también. En el artículo 21 encontramos la visita íntima y eso lo leen ustedes. Son derechos de la población reclusa. El artículo 22 que habla del derecho de defensa, el derecho 28, el artículo 28, derecho a la y reeducación. Bueno, esos son los artículos que yo considero más importantes. Encontramos en el artículo 66 también la prelibertad. Aquí les va a indicar en qué consiste el trabajo, esto de la libertad, cuáles son sus beneficios. Pero vámonos ya ahorita al artículo 70. Redención de penas. Esto. Pueden redimirse las penas de privación de libertad, incluyendo la proveniente de la conversión de la pena de multa impuestas en sentencia firme mediante, y aquí les dice, la educación y el trabajo útil y o productivo de conformidad con el reglamento respectivo. El sistema penitenciario proporcionará las condiciones adecuadas para que las personas reclusas desarrollen trabajos y o estudios que tiendan a la redención. ¿Qué redención? Porque aquí redimirse desde la perspectiva religiosa, los padres, los ministros dicen, bueno, redime nuestros pecados. Y muchas veces lo escuchamos, lo pedimos, pero ¿qué es redimir? Bueno, veamos aquí. En el 71, el término correcto legal para la redención es compensación. Lo vemos aquí en el artículo 71. Compensación. La redención de pena será de 1 día por cada 2 días de educación o trabajo útil y o productivo,
o uno de educación y uno de trabajo. Es decir, yo me educo o trabajo 2 días y eso me implica que me van a reducir 1. Por eso indica aquí, será de 1 día por cada 2 días de educación o trabajo útil o productivo, o 1 de educación y 1 de trabajo. Lo podemos alternar. Me educo y trabajo, y bueno, entonces ya estoy como que duplicando esos días. Tomen en cuenta que el término legal es compensación. Redención especial. ¿Qué es la redención especial? La presentación de certificados de aprobación de ciclos especiales de alfabetización o conclusión del ciclo primario en el centro penal da lugar al reconocimiento suplementario de una rebaja de 90 días por una vez en el cumplimiento de la pena. Muchas personas ingresan a los centros carcelarios y no saben leer ni escribir. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo entro y no sé leer ni escribir, pero hay una jornada de alfabetización dentro de la cárcel? Y yo me aprendo a leer, aprendo a escribir, me otorgan mi certificado. Solo por el hecho de yo presentar mi certificado de que ya fui alfabetizada, solo por haberme aprendido a leer y a escribir, ya tengo el beneficio de que me van a rebajar de mi condena 90 días. 90 días. Y esto va a aplicar una vez nada más. ¿Por qué? Porque solo se aprende a leer una vez, porque solo se aprende a escribir una vez. Nuestro nivel primario. Bueno, entonces, este es, el sistema penitenciario da también, o la propia ley da muchas ventajas para poder ir compensando o reduciendo estas penas, salvo que el tipo penal sea específico y le prohíba la disminución o el beneficio. Hablábamos aquí en el 72 de la redención especial. En el artículo 77 habla de otro principio de legalidad, pero aquí ya respecto de las faltas y sanciones. Para que podamos entender el 77 es necesario que leamos el 75, régimen disciplinario. El régimen disciplinario es garantizar la seguridad y la convivencia ordenada en los centros penitenciarios. Las sanciones disciplinarias serán las estrictamente necesarias para cumplir la finalidad. Potestad disciplinaria. La potestad disciplinaria en los centros penales es responsabilidad de las autoridades del sistema penitenciario y, en consecuencia, la persona reclusa podrá ejercerla. ¿Qué significa esto? Que el hecho de que una persona esté guardando prisión porque ya fue condenada no puede hacer lo que quiera en el centro carcelario. Puede ser sancionado. Se le puede castigar mediante este régimen disciplinario que la propia ley le faculta a este sistema penitenciario. ¿Cómo? Alguna persona muy agresiva, una persona muy violenta, una persona muy de carácter o personalidad muy explosivo. Bueno, pues hay necesidad de sancionarlo, necesidad de demostrarle de que ahí va a convivir con más personas reclusas. Entonces, se le va a imponer alguna sanción disciplinaria. Vamos entonces ya al artículo 77, principio de legalidad. Las personas reclusas únicamente serán sancionadas disciplinariamente en los casos en que cometan acciones tipificadas previamente como faltas por esta ley y debidamente probadas. Caemos otra vez a que todo se tiene que demostrar, todo, en el ámbito penal, ya sea administrativo en este caso, porque ya estamos hablando de la condena. Si otro recluso dice, fíjese que ella en las noches como pega, saca un cuchillo o roba la comida de los demás, tiene que ser demostrado, tiene que ser probado para que yo pueda ser sancionada administrativamente dentro de, para esa convivencia dentro del centro carcelario. Y en el 78 vemos la clasificación de las sanciones. Faltas. Las faltas se van a clasificar en leves, graves y gravísimas según lo dispuesto en los artículos siguientes. En el 79 encontramos las faltas leves,
En el 80, las faltas graves. En el 81, las gravísimas. Y en los subsiguientes, las sanciones que se van a imponer en cada caso. La sanción en el 82 indica las sanciones que se van a imponer en el caso de la comisión de una falta leve, en el 83 en el caso de falta grave y en el 84 faltas gravísimas. Bueno, en el 90 vemos también la potestad disciplinaria. La potestad disciplinaria en centros penales es facultad del director del centro o en su defecto el director general del sistema penitenciario. En consecuencia, nadie más está facultado para ejercer dicha potestad. En el 94 vemos ya las condiciones de detención, como la ley indica de que todas las personas sujetas a prisión preventiva deben ser tratadas en forma digna. No se debe perder ese lado humano de la ley, pero leerlo en la ley es tan bonito, es tan fantasioso hasta cierto punto, porque ya dentro de cada centro carcelario es un mundo totalmente distinto. Hay situaciones bastante delicadas que no han podido ser controladas en la actualidad. Esta ley es bastante pequeña, únicamente 102 artículos, que si se dan cuenta, yo por eso les dije que su ley debía tener el reglamento. El reglamento es mucho más grande que la propia ley. Veamos qué establece el reglamento. A partir del acuerdo gubernativo 195-2017, el presidente de la República consideró que mediante decreto número 33-2006 del Congreso de la República de Guatemala se promulgó la ley del sistema penitenciario, en la cual se normaron como fines del sistema penitenciario los de mantener la custodia y seguridad de las personas reclusas. Estoy leyendo el primer considerando. En resguardo de la sociedad y proporcionarles las condiciones favorables ¿para qué? Para su educación y readaptación a la misma. Aquí vuelve a hablar el reglamento de esa readaptación social, que les permita alcanzar un desarrollo personal durante el cumplimiento de la pena y posteriormente reintegrarse a la sociedad. Bueno, ya aterrizamos en el artículo 1 específicamente. En el 1 encontramos el objeto del presente reglamento y es desarrollar los fines y principios establecidos en la ley. Pasamos hasta el artículo 20. Ya ustedes le van a dar lectura a todo. Aquí nos indica qué va a pasar con los privados de libertad de nacionalidad extranjera. Y en el segundo párrafo de este artículo 20 del reglamento indica: el director del centro de detención deberá informar a la Dirección General en el plazo máximo de 6 horas contadas a partir del ingreso de la persona de detención para que se comunique a la representación diplomática que corresponda. No van a dejar a un extranjero así a su suerte. No, hay un para que el director informe por la vía diplomática, pues ya sea del país de donde venga el extranjero. Vamos al 23. Visita íntima. Habla de visita íntima. Vuelvo a lo que establece la ley. No están autorizados para disminuir su capacidad física. La persona reclusa podrá recibir visita íntima de su cónyuge, conviviente o pareja en un espacio especial destinado para ello, el que deberá contar con las condiciones mínimas de higiene, seguridad, comodidad e intimidad para la pareja. O sea, yo siempre he dicho, es un derecho humano. Vamos al artículo 105. ¿Qué menciona el artículo 105? Equipos multidisciplinarios a cargo de las fases de tratamiento, prelibertad y libertad controlada. Aquí nos indica quiénes van a ser los encargados de ir, que el recluso ya cumpla con ese requisito para beneficiarse, ya sea con una prelibertad o una libertad anticipada. Y en el 129 nos indica en qué consiste esta fase de prelibertad. Durante esta fase, la libertad alcanza en forma gradual su readaptación social en virtud de su vinculación con la comunidad exterior y podrá gozar de sus derechos con las limitaciones impuestas por el juez correspondiente. Al 129, por favor,
hacerle la anotación del 105 del reglamento y al 105 hacerle su llamada del 129. Bueno, he tratado de una forma muy rápida que ustedes tengan conocimiento de la existencia de esta ley, del régimen penitenciario, para qué sirve, en qué casos se aplica y en qué momento procesal oportuno va a entrar a batear ya de lleno esta ley. Por último, pero no menos importante, las preguntas que ustedes deben responder, que he tratado de desarrollarlas a lo largo de esta clase, o bien ustedes las van a encontrar sus respuestas en el Código Procesal Penal o bien en su ley del régimen penitenciario. Como siempre, cualquier duda, por favor, la pueden hacer llegar al correo electrónico. Y para la próxima clase, es importante, es indispensable que tengan su pacto de San José. De momento, me despido de ustedes. Un afectuoso dándoles, como siempre, lo mejor de los fines de semana. Muchísimas gracias. Hasta luego.